Así es. Sí, eso le iba a decir. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, de todas maneras sí es importante que estén pendientes de la grabación porque a veces uno del corre-corre empieza a hablar y aquí a explicar y no la graba. Entonces, por favor, si no iniciamos grabando la sesión, me recuerdan así como hizo el compañero. Entonces, hoy veremos la introducción, esfuerzos y formaciones unitarias, pero esto será limitado únicamente a los esfuerzos normales y de formación unitaria normal. Entonces, yo les voy a subir el video de la presentación en la plataforma de YouTube. Ahí la van a encontrar como mecánica de materiales, grupo 12, y pues el año 2022, para que podamos diferenciarla y la puedan consultar. De igual manera, yo les envío este primer link con la monitora o monitor, no me acuerdo quién quedó designado, y él se los compartirá por el grupo de WhatsApp que me imagino ya tienen definido, ¿cierto? ¿O no han hecho el grupo? Ya lo hicimos, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a empezar hablando que nosotros lo que hicimos hasta el momento fue centrarnos en la estática, a encontrar nuestras reacciones, en los apoyos y a partir de esas fuerzas que se estaban generando de manera interna establecíamos unos diagramas básicamente de fuerzas cortantes y momento flector. Eso era lo que nos concentrábamos en hallar allí. En estática, nosotros seguramente en la introducción de ese mismo curso hablábamos que esa era, la estática era como una rama de lo que podíamos conocer nosotros como la mecánica de sólidos, donde esa palabra sólidos hacía referencia a que no nos interesaba la deformación de mi material. Si ustedes recuerdan lo que vieron en estática a nosotros no nos interesaba esto, cómo se deformaba, cuánto se deformaba. No, a mí no me interesaba eso. Estática no me lo tenía en cuenta. Allá en estática decíamos que ese cuerpo que nosotros estamos analizando, o en este caso la viga, era infinitamente rígida. Sí, allá no nos interesaban las deformaciones. Aquí en resistencia de materiales sí nos va a interesar cómo se deforman nuestros elementos estructurales. Aquí sí vamos a querer saber cuál es la deformación, cuál es ese desplazamiento que va a tener esos materiales producto de las cargas externas que se estén aplicando. Todo debido a las cargas externas que se le apliquen en el elemento estructural. De manera general vamos a ver los conceptos de esfuerzo y deformación. Esfuerzo tanto normal como cortante, ¿sí? Y deformación unitaria normal como deformación unitaria cortante. Basados en esos conceptos de esfuerzo y deformación unitaria, es que nosotros vamos a desenvolver la mayoría de las temáticas del curso. Y basados en eso, es que nos vamos a concentrar en darle una aplicación a esos conceptos, en entenderlos y saber el porqué de los mismos. También seguramente estableceremos unos órdenes de magnitud para saber cuándo pueden llegar a generar problemas X o Y magnitud de esfuerzos en materiales, sobre todo que nos interesen a nosotros en la ingeniería civil. Esos materiales puede ser madera, puede ser concreto, puede ser acero, puede ser mampuestos, el material que nos interesa. Entonces aquí decimos que la estática se encargaba de encontrar las reacciones por medio de sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y que este era el primer paso para el análisis de diseño. Allá, algo que caracterizaba ese estudio en estática era que nuestros elementos eran de esta forma. Un apoyo fijo, un apoyo tipo patín, apoyo fijo, apoyo tipo patín. O teníamos una piguita que estaba empotrada en un extremo y libre en el otro y por ahí le colocábamos unas cargas diferentes, ya dependía del profesor lo que quisiera preguntar. Y ustedes la analizaban y encontraban diagramas de cortantes y diagramas de momentos. Decían que el área bajo la curva nos servía para encontrar la magnitud máxima o conformar el diagrama de momentos para el elemento en estudio. Pero esto era lo que decíamos
que son elementos que se encuentran estáticamente determinados. ¿Por qué eran estáticamente determinados estos dos tipos de vigas que estamos viendo acá? ¿Quién recuerda eso? ¿Por qué eran estáticamente determinados? Vamos a preguntarle a Christopher. ¿Por qué era eso estáticamente determinado? Porque no tenía movimiento. O sea, Porque no, ¿eso es un anclaje fijo? pero aquí hay movimiento. Por esto tener el patín, esto aquí tenía un desplazamiento en esta dirección. Nosotros decíamos que esta es la dirección X y esta sería nuestra dirección Y. Tendríamos un desplazamiento en X, en este apoyo. ¿Por qué decíamos que esto era estáticamente determinado? Aquí hacía referencia a eso. Venga, a ver quién está por aquí. Profe, no decíamos que que era estáticamente determinado porque... Ay, no, madre, se me fue lo que le iba a decir. Permítame, profe, un segundo, me acuerdo. Tranquilo. Karen Beltrán, ¿qué nos dice? Tranquilo. Karen Beltrán. Ah, ya me acuerdo, profe, porque estaba en equilibrio. Esa es una razón, ¿cierto? Pero Karen, ¿qué dice? Sí. ¿Sí comparte eso o no? Yo lo que no quiero, muchachos, es que como se está grabando la clase, la dejen grabando y no hablen. No participen. No me acuerdo, profe. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿O qué es lo que hacíamos nosotros? Nos basábamos en encontrar sumatoria de fuerzas, que iba a ser igual a 0, y sumatoria de momentos con respecto a un punto que era igual a 0. Si nosotros teníamos dos incógnitas para dos ecuaciones, podríamos resolver esto de manera estática. Pero ¿qué pasaba donde, por ejemplo, en un caso determinado, nosotros aquí ya tuviéramos otro elemento? Por ejemplo, tuviéramos otro apoyo adicional acá. ¿Qué pasaba con esta viga? ¿En qué se convertía eso? Indeterminada. Indeterminado, estáticamente indeterminada. ¿Por qué? Porque este número de ecuaciones que nosotros nos podíamos plantear a partir de mi sumatoria de momentos y mi sumatoria de fuerzas no eran suficientes para encontrar las reacciones que se podían tener en el elemento estructural. Esto sería el punto C, esto fuera la reacción, tuviéramos una carga acá, la reacción en B, y esta fuera mi reacción en A. Entonces, ¿qué pasaba? 1, 2, 3 incógnitas, ¿para cuántas ecuaciones? Para 2, ¿cierto? Entonces ese sistema se convertía en un sistema estáticamente determinado. ¿Y cómo podemos nosotros empezar a plantear la solución de este tipo de problemáticas? Vamos a empezar a partir de la resistencia de materiales. Aquí vamos a generar una relación entre mis fuerzas y mis desplazamientos. Vamos a generar una relación entre fuerzas y desplazamientos. ¿Qué nos va a hacer? Básicamente lo que va a generar es una ecuación adicional entre esa relación entre fuerzas y desplazamientos que me puede llegar a servir para encontrar las demás incógnitas en mis elementos estructurales. Claro está que nosotros nos vamos a basar en este tipo de vigas. Esto lo vamos a ver en análisis estructural. Sin embargo, aquí vamos a empezar a generar esa relación para posiblemente encontrar reacciones en una viga bien potrada, ¿sí? Para poder generar esa relación entre las deformaciones o los desplazamientos que tengamos presentes en el elemento estructural y las fuerzas que se están generando y poder determinar elementos estáticamente indeterminados.
¿Listo? Eso era lo que nos centrábamos nosotros en estática. Aquí estamos yendo, como dice la diapositiva, un paso más. Vamos a ir un paso adicional en encontrar o llegar al análisis y el diseño de mis estructuras, que finalmente es lo que nosotros como ingenieros civiles esperamos llegar a hacer una vez concluyamos nuestros estudios, por lo menos tener las nociones y ya después ir a plantear análisis y diseño de edificaciones, de cualquier estructura que podamos llegar a tener. Entonces, la estática no puede ir sola. Nosotros tenemos que ir o relacionar esto con la parte dinámica. Por eso la universidad ha acertado en cambiar ese pensum y acertadamente colocar dinámica dentro de las materias que ustedes ven en la carrera, para que no se deje o no se desligue esa acción dinámica, que finalmente es la acción con la cual nosotros vamos a diseñar o vamos a generar los efectos más adversos en nuestras estructuras. La parte dinámica, si nosotros la quisiéramos ver en la ingeniería civil, debería estar representada, por ejemplo, por un sismo o por la acción del viento, ¿cierto? La acción del viento no es constante, no es estático, depende de la velocidad, el sitio donde se construya, va a tener diferentes velocidades dependiendo de la hora, dependiendo de lo que pueda llegar a ocurrir, ¿sí? Vamos a tener entonces una acción dinámica, que sería el viento, y que va a afectar seguramente nuestras estructuras. Entre más esbeltas, más altas, más alto sea un edificio, un rascacielos, pues el efecto del viento puede llegar a tener repercusiones. Y el otro aspecto que nos interesa a nosotros los ingenieros civiles, en cuanto a la carga dinámica, será el sismo, ¿cierto? Esas acciones son las que finalmente van a determinar cuál es la solicitación de diseño, cuáles son esos cortantes y esos momentos a los cuales yo espero llegar a partir de mi estática, dinámica, resistencia a materiales y análisis estructural. Pero esto es como una escalera. Vamos a ir paso a paso para poder llegar a el diseño de las estructuras, que como dice el ingeniero Mario Calmilo, sería el clímax de nuestra carrera, ¿cierto? La parte más alta, donde ya vemos reflejado todos los componentes teóricos de nuestras ciencias básicas y vamos a la ingeniería aplicada. Entonces, ¿nosotros en qué nos vamos a centrar? En llegar a generar por medio de la resistencia de materiales estructuras que deben cumplir con dos cosas fundamentales. ¿Y cuáles son esas cosas fundamentales? Que sean unas estructuras seguras y que sean unas estructuras funcionales. Esto es lo que nosotros debemos garantizar con nuestros diseños y que a partir de la resistencia de materiales vamos a empezar a generar esa concepción en nuestra cabeza. Este término, estructuras seguras, va a estar asociado a la resistencia que pueda llegar a tener el material. Y aquí coloco que no se rompan y lo coloco entre comillas porque no debería ser el término que nosotros utilicemos, sino más bien que que no falle, ¿sí? Que no llegue a la ruptura el material que nosotros estemos analizando. Y funcionales, que tiene que ver o estará relacionado con las deformaciones y va a estar afectado por la rigidez de mis elementos estructurales. Entonces, tengo que garantizar que una estructura no se vaya a generar una falla y que tampoco tenga una deformación excesiva, porque si no pierde alguna de estas dos palabras, que es lo que nos va a interesar garantizar con nuestros diseños. Mi estructura segura seguramente va a estar asociada a una estructura que cuando venga un evento sísmico no colapse. Y una estructura funcional es una estructura que se mantenga con una rigidez adecuada y no tenga deformaciones excesivas que le hagan perder el uso para el cual ha sido diseñada o está destinada, ¿cierto? Entonces, imaginémonos aquí algo. Imaginémonos
que nosotros estamos diseñando. Imaginémonos que nosotros estamos diseñando aquí una viguita. Una viguita cualquiera. Que a esa viguita entonces la sometemos. Que a esa viguita entonces la sometemos a unas cargas uniformemente distribuidas. Digamos que aquí esta carga uniformemente distribuida va a representar el peso de los acabados, el peso propio del elemento, pues una viga en concreto, un acero, cualquiera. Y a su vez representa la carga viva que puede llegar a tener ella encima. ¿Qué va a pasar si en dado caso la deformación que yo tenga en este elemento estructural es altísima? Es decir, esa deformación que yo tengo acá, esta deformación es muy alta. Por ejemplo, pongámosle un valor, ¿qué tal yo tuviera una deformación de 20 centímetros en ese elemento estructural? ¿Qué pasaría con esa viga? ¿Qué creen ustedes que podría llegar a pasar? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imagina, por ejemplo, Astrid Delgado? Pues colapsaría, profe. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Jaime Andrés? ¿Qué dice Profe, pues Astrid? yo creería que la deflexión es muy grande. Una defección muy grande, ¿cierto? Sí. Nuestro compañero dice que colapsa. Puede ser que no colapse, no Profe, necesariamente. que lo que mencionaba usted que con los acabados y todo, pues inicialmente los acabados pues se dañarían, por decirlo así, con Ajá. esas deflexiones. Entonces no quedarían funcionales por los acabados. Exacto, digamos los acabados, y estos acabados, no sé, si es una losa cerámica, si es unos cerámicos que están ahí colocados, pues esos cerámicos seguramente se van a empezar a romper, se empiezan a levantar, ¿cierto? Empieza a perder su funcionalidad. Y seguramente si esta viga está ubicada en un salón de clases, como por ejemplo en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de la Gran Colombia, y nosotros vamos a dar clases allá en ese salón y tenemos deformaciones en esas vigas, en esas losas, por ejemplo, de 20 centímetros. 20 centímetros ya lo podemos observar al ojo humano, lo podemos percibir. ¿Y quién se va a sentar allá? Vamos a perder esa sensación de seguridad en el usuario. Y entonces le marcamos otra X aquí a la funcionalidad. Puede hacer que no lleguen a la falla, puede hacer que no, pero está perdiendo la función para la cual fue diseñada. Como nos decía el compañero, si se rompe los acabados, pues empieza a perder su función. Ahora imaginémonos que un puente tenga una deformación de estas. Se hizo un puente para disminuir el tiempo de recorrido en una vía, para conectar más fácil dos puntos. Existía otra vía que era más larga. Se hizo el puente, se inauguró, pero tiene unas deformaciones excesivas. No se ha caído, sigue ahí, algunos carros han pasado, pero está deformado. Hay personas que seguramente van a evitar pasar por ese puente porque pierden la sensación de seguridad, y al perder la sensación de seguridad, pues si no se usa, pierde la función para la cual fueron diseñadas. ¿Listo? Yendo un poco más allá, digamos que debajo de esta viguita tenemos un muro de mampostería. Vamos a borrar acá. Tenemos un murito de mampostería, por ejemplo. ¿Cierto? Con un murito de mampostería, ahí dibujemos cualquiera, simplemente por el ejemplo. Si mi viga tiene una deformación excesiva, ¿qué va a pasar con ese murito que tenemos ahí debajo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con mi murito?
Se fisura, profe, o se le hacen como, Se va a como empezar a dilataciones. fisurar, ¿cierto? Entonces se va a empezar a fisurar y seguramente las fisuras se van a ir por la pega. Es a fisurarse por su pega, ¿sí? Porque aquí ya tenemos unos esfuerzos que están generando en mi mampostería una compresión que seguramente ese mampuesto no puede llegar a soportar. Entonces se empieza a fisurar, se empieza a ver estéticamente mal, puede ser que no se caiga, ¿sí? Seguramente por la acción de la gravedad. Pero si viene de pronto un sismo, ahí sí puede generar que estos elementos no estructurales fallen. ¿Y qué pierde? Entonces, si mi muro está fisurado, si mi muro ya no es, ya no a la vista, no es agradable, pues está perdiendo su función de ser un muro divisorio. ¿Listo? Entonces, esta palabra funcional estará generándose o relacionada con la rigidez. ¿Por qué? Porque yo voy a entender de aquí en adelante que para poder rigidizar esto y que no se generen esas deformaciones excesivas, yo lo que tengo que hacer es mejorar su sección transversal. Para mejorar su sección transversal estaré hablando de mejorar la inercia. Mejorar su inercia. Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, la razón por la cual en mis vigas yo tengo una mayor altura que una base. ¿Por qué razón? ¿Cuál era la inercia de una sección rectangular? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? No me acuerdo, profe. No, no, señor, la verdad no. Listo. La inercia de una sección rectangular con respecto a su centroide, ¿cierto? Es igual a la base por la altura del cubo sobre 12. Si yo mejoro la inercia, estoy mejorando la capacidad de este elemento a adquirir o a la deformación, adquirir un cambio, ¿cierto? La inercia está afectada por la altura al cubo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo mejoro en una sección la altura de la viga, gano más inercia y por ende gano rigidez. Por eso nosotros vemos en los puentes, en las vigas de las casas, en todas las vigas en general, que mi sección transversal tiene la altura en una mayor dimensión que su base. ¿Sí queda claro? Obviamente esto lo vamos a entender cuando veamos deformaciones y vamos a ver ese concepto y vamos a ver cómo altera la inercia entonces y cuánto mejora en función de su rigidez. Pero por el momento vamos a ir conceptualizándonos de esta manera y entendiendo que mejorando la geometría en cuanto a su altura, estamos mejorando la rigidez y por ende, por ejemplo, si yo aquí tenía en esta viguita 20 centímetros en su altura y me daba 20 centímetros de deformación, yo lo que hago es que esta altura la voy a modificar, seguramente, no sé, por ponerle un valor a 50 centímetros. ¿Qué va a pasar con mi deformación cuando esto tiene 50 centímetros? Pues va a reducirse. Y seguramente se va a reducir bastante. Y vamos a tener una deformación objetivo, por ejemplo, de 1 milímetro. Y una deformación de 1 milímetro, pues ya no va a afectar mi muro, ya a la vista ni siquiera de pronto la puedo percibir. Y va a garantizar la funcionalidad de ese elemento. ¿Sí queda claro? Claro, profe. Sí, Sí, señor. señor, queda claro. Listo. Entonces nosotros en la resistencia, la resistencia de materiales se empezó a trabajar hace mucho tiempo. Digamos que existen libros que relacionan la resistencia o este estudio, la mecánica de los materiales, desde la época de Galilei, de Leonardo, en donde ellos empezaron a hacer ensayos en diferentes tipos de alambres, de vigas,
empezaban a analizar cuánto podían resistir, cuánto se alargaban, pero no pudieron llegar a consolidar una teoría muy clara, sino mucho más adelante, basándonos en métodos o maneras de cómo ellos trataban de analizar estos materiales. Nosotros ya pudimos llegar a consolidar esa teoría o esa mecánica de materiales. Incluso nosotros vamos a ver cuando hablemos de la teoría de columnas, esa teoría de Euler, si recuerdan de la lectura del sílabus, nosotros en la última parte del curso vamos a hablar de la teoría de columnas, que estará relacionada con el matemático Euler. Euler en 1744, él planteó la teoría de pandeo en columnas, la carga crítica que empezaba a generar pandeo en este tipo de elementos, sin la necesidad de software, sin la necesidad de todas las herramientas computacionales que tenemos hoy en día. Pero, por esas limitaciones que tenía en su época, simplemente, más o menos unos 100 años después, es que pudimos entender esos ensayos y pudimos representar ese concepto matemático que él nos dejó planteado para llevarlo a lo que hoy en día conocemos como la teoría de columnas y en lo que nos basamos para poder realizar el diseño de este tipo de elementos. Entonces, la mecánica de materiales viene de mucho tiempo atrás, no es nada nuevo, aquí no nos vamos a inventar nada, pero nos va a servir mucho para poder conceptualizarnos y poder empezar a entender el comportamiento de los materiales y cómo se ve reflejado en diferentes estructuras. ¿Listo? Entonces es supremamente importante estas dos palabras y las vamos a relacionar entonces a estos dos conceptos de resistencia y rigidez. Y resistencia entonces hará referencia a esfuerzos y rigidez a deformaciones. Y habíamos dicho ya que nuestro curso se va a basar en eso, en calcular esfuerzos y deformaciones. En eso nos vamos a basar nosotros. Eso es lo que espero que nosotros lleguemos a aprender. Y no solo eso, obviamente, sino que también tengamos un orden de magnitud de cómo puede influir X o Y sección transversal, qué puede pasar si tengo una luz muy corta, una luz muy larga, qué puede pasar o qué podría llegar a generarse como fallas en una columna esbelta, en una columna corta. Eso es lo que queremos que el estudiante tenga como concepto. Entonces decimos acá que debemos evitar a como dé lugar la deformación excesiva y la rotura. De eso se trata la resistencia de materiales, de poder garantizar que ninguna de esas situaciones llegue a ocurrir. ¿Listo? Y por eso es que es supremamente importante tener claros los conceptos que vamos a abordar desde este curso. Pero eso no lo podemos llegar a generar si no tuviéramos la base de la estática. Si nosotros no conocemos o no conociéramos las fuerzas internas que se generan en los elementos estructurales, no podríamos llegar a saber cuál es el esfuerzo y la deformación que se va a presentar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por nuestras fuerzas cortantes se generan unos esfuerzos cortantes que si yo los mantengo dentro de unos mínimos, puedo evitar que mi viga genere fisuras, que mi viga llegue a la falla. Y si yo conozco mis fuerzas internas que generan momentos flectores y estos momentos los puedo mantener bajos, los puedo mantener dentro de unos límites en función del material y en función de su sección transversal, pues puedo evitar que esas deflexiones sean excesivas. ¿Listo? Y puedo evitar que mi material llegue a fallar, que mi estructura falle, que mi material se deforme de manera que no se pueda controlar. De eso es lo que nos vamos a encargar nosotros acá. Como toda ciencia, las mecánicas, cuando veíamos estática, nos decía que hay unos principios. En estática nos basábamos en nuestras leyes de Newton, ¿cierto? Era uno de los principios que utilizábamos o leyes que utilizábamos allí en estática. Y aquí vamos a basarnos básicamente en 6 principios claves que vamos a explicar a continuación. Estos principios nos sirven para poder
simplificar los estudios, poder hacerlos de la manera más adecuada y acertada, siendo hipótesis. No quiere decir que nos estemos inventando todo, porque esto está validado con los ensayos, pero si no lo hiciéramos de esta manera, sería muy difícil el estudio. ¿Listo? Entonces, estos principios básicos son los siguientes. Primero, vamos a considerar que mi material es homogéneo. Cuando nosotros escuchamos la palabra homogéneo, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué se nos ocurre? Cuando nos dicen ese material es, o eso es homogéneo, ¿qué se les ocurre en sus palabras? Yo sé que ahí está una definición, pero quisiera escuchar en sus palabras, ¿qué será eso de homogéneo? ¿Quién nos dice algo? Como uniforme, profe, como, o digamos el homogéneo se puede llevar también a que tenga una misma textura en total o algo así. Eso es cierto, sí, por ahí va la cosa. ¿Quién dice otra cosa? ¿Quién dice algo, una definición o qué se le viene a la cabeza? En sus palabras, no importa. Como material compacto, Sí, se nos viene como eso, como que es compacto, como que es uno solo, que no tiene, como dice nuestro compañero, como que es siempre el mismo. Es homogéneo, homo y genio. ¿Cierto? ¿Es uniforme? Como uniforme, eso. Pero pensemos nosotros, bueno, la definición que tenemos acá es que hace caso omiso a las variaciones de composición de punto a punto de los mismos que tienen los materiales reales. O sea, quiere decir que el material es igual en cuanto a su composición de inicio a fin. Pero imaginémonos un material como el concretico. Y siempre pongo como ejemplo el concreto, porque es algo que podemos percibir a simple vista, nos podemos dar cuenta si tiene vacíos, si de pronto tiene hormigoneo, o sea, nos podemos dar cuenta con la vista humana de problemas que puede llegar a tener, o de esa no consideración homogénea que es un concreto. Entonces, la mayoría de ustedes o todos han tenido la posibilidad de ver un concreto, han podido ver una viga o una losa en concreto. Nosotros, el concreto es el material por excelencia que utilizamos, que se trabaja más, y lo vemos todos los días, a toda hora. Hemos visto cómo funden, cómo elaboran, algunos trabajan algunos trabajan en residencia de obras. Por ejemplo, en una viguita cualquiera, yo puedo llegar a pensar que la resistencia en diferentes puntos que yo tenga en mi estructura es la misma. Pero ¿será eso verdadero si yo tomo una muestra de acá, si yo tomo una muestra de acá, si tomo una muestra por acá, si tomo otra muestra por aquí y tomo una muestra por aquí? ¿Será que en esos 5 puntos la resistencia que yo le pedí a mi fabricante, que yo le pedí a Cemex o a Argos, a cualquiera de esas fábricas, sin hacer propaganda, que yo le dije, tráigame un concreto de, por decir algo, 28 megapascales? Esta es la resistencia que nosotros vamos o esperamos adquirir de nuestro concreto a los 28 días. ¿Será que si yo a los 28 días quisiera tomar una muestra de mi viga en estos 5 puntos, la llevo al laboratorio para que ellos determinen la resistencia a la compresión de ese concreto en esos 5 puntos, saco unos cilindros, ellos van allá, sacan 5 cilindritos, los llevan al laboratorio, ¿sí? Allá le someten a compresión el cilindro. ¿Y será que la resistencia es esta de 28 megapascales en los 5 puntos? ¿Ustedes qué opinan? Profe, pues yo creería que sería lo ideal, pero depende de varias cosas, tanto de los materiales como en la forma en que fundan la viga.
Sí, de exacto. pronto no estar bien vibrado o cosas así. El vibrado, sí. Entonces, Depende tal de vez muchas no, cosas, ¿cierto? no cumple. Pero esas muchas cosas que nos dice nuestro compañero son aspectos que ya se dan en obra. Pero cuando yo estoy haciendo el diseño, yo no puedo considerar esos variaciones de composición, esas variaciones de composición que va a tener mi viga en este caso. ¿Yo qué digo? Mi viga toda, completamente mi viga es de ¿cuánto? De 28 megapascales. Yo no puedo decir aquí voy a tener 30, aquí voy a tener 26, aquí voy a tener 28.5, aquí voy a tener 23. No, yo no tengo en cuenta esos cambios, que seguramente por esos aspectos que nos nombra el compañero, porque su variación de composición no es igual. Puede ser que aquí tenga una mayor concentración de agregados gruesos, puede ser que aquí tenga una concentración de finos, aquí tenga seguramente una mayor cantidad de cemento. Bueno, su composición no va a ser igual en toda su longitud, pero yo no tengo en cuenta eso. Digo que mi material es homogéneo, es decir, a mí no me interesa esos cambios de o variaciones de composición que puede tener en diferentes puntos mi material. Aunque esto no es lo real. Realmente es lo que dice el compañero, va a depender de muchas cosas y sería lo ideal que todos nos diera 28, pero realmente eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar eso. ¿Listo? Eso va a ser muy complicado que llegue a suceder. Y lo que seguramente va a pasar es que en todos y cada uno de estos ensayos puede estar llegando a esta resistencia. Lo ideal sería que la redondeara, bien sea para arriba o para abajo, pero que no hubiera una varianza tan grande con respecto a esta referencia que tenemos nosotros de resistencia a la compresión. Pero eso no es lo que ocurre, sin embargo, es la hipótesis inicial que nosotros estamos teniendo en cuenta, ¿listo? Es una hipótesis como estamos viendo acá. Una hipótesis inicial, ¿listo? Eso es lo que nosotros vamos a suponer. ¿Queda claro esto? Sí, Señor, señor. Sí, señor. Listo. Ahora, hablemos de nuestros materiales continuos. ¿Qué queremos decir cuando es continuo? Que aquí, si no se tuvo en cuenta aquí las variaciones de composición, aquí no se va a tener en cuenta las dos continuidades o poros que puedan llegar a estar presentes en esos materiales. Lo que nos decía nuestro compañero, eso depende del vibrado. Si nosotros hacemos un vibrado excesivo en el concreto, pues ¿qué va a pasar? Nuestra mezcla no va a tener una correcta distribución de mis agregados, ¿sí? Lo ideal sería es que tuviéramos una concentración punto a punto de agregados de manera ideal, que tuviéramos esa mezcla, estuviera con un porcentaje de agregados gruesos y agregados finos en cada uno de los puntos. Pero eso no va a pasar así nosotros hagamos las cosas bien. Vamos a tener poros, que si yo cojo mi viga nuevamente, si yo tomara mi viguita nuevamente, y ahora ya no le voy a sacar núcleo, sino la corto, analizo este pedazo y analizo este. En estos dos puntos yo voy a tener poros pequeños, partículas y demás que se generan en mi concretico. Y si yo tuviera la capacidad de medirlos en mi punto número 1 y en mi punto número 2, esos poros y discontinuidades, ¿será que son iguales? ¿Ustedes qué creen? no, profe, no deberían ser iguales. No Bueno, van a ser sí. iguales, ¿cierto? Ajá. No van a ser iguales. No, porque es que uno no está generando una medida de esos poros y hace el concretico para que esas discontinuidades sean idénticas en cada punto. Si yo las analizo, no van a ser iguales, van a tener diferentes tamaños, van a estar ubicadas en puntos distintos. Pero aquí no me interesa esto en resistencia de materiales. ¿Listo? Aquí me interesa la hipótesis que voy a decir, que voy a tomar es que mi material se considera continuo. ¿Listo? Así eso no sea real.
Realmente, estas dos consideraciones o principios básicos no se cumplen realmente. Aquí les coloco, pensemos en los casos del concreto y la madera. La madera, peor, que la madera va a depender de cómo sea cortada, de si es cortada, en qué punto es cortada, de cómo tiene las fibras, de si son paralelas, perpendiculares. Estos dos casos son los ejemplos claros que nosotros a simple vista podemos determinar, en los cuales no se cumplen estos principios, pero son hipótesis que nos sirven a nosotros, hipótesis para simplificar el análisis. ¿Listo? Es como cuando nosotros veíamos en estática a nosotros nos hablaban de los grados de libertad, ¿cierto? Y nos decían, si usted está en el plano, ¿cuántos grados de libertad tiene? ¿Cuántos grados de libertad nos decían a nosotros que teníamos en el plano? 2. ¿2 o 3? En el plano creo que son 2 grados de libertad. Teníamos 3 grados de libertad en el plano, ¿cierto? Lo que eran, acordémonos que teníamos el movimiento en X, en Y y la rotación, ¿cierto? Que era lo que llamábamos en Z. Y cuando decían, o cuando ya entrábamos a ver en 3 dimensiones, ¿cuántos grados de libertad teníamos nosotros? ¿Cuántos grados de libertad teníamos en 3 dimensiones? Pues tendríamos la componente en X, en Y, la componente en Z, y tendríamos entonces mi momento con respecto a Y, mi momento con respecto a Z, y mi momento con respecto a X. Es decir, ¿cuántos grados de libertad teníamos? Lo pongámosle como momento. 6, ¿cierto? Pero yo siempre les decía, a los que vieron conmigo estática, yo les decía, pero ustedes imagínense, vamos por acá arriba, un edificio con cualquier cantidad de pisos. Vamos aquí, con X cantidad de pisos, en 3 dimensiones. Bueno, con las vigas bien hechas, no así como el dibujo, y en 3 dimensiones. Y que yo les diga que este punto, cuando viene un evento sísmico, solo se mueve en estas 6 direcciones. Tiene solamente la posibilidad de moverse en X, en Y, con rotación en Y, con rotación en X y con rotación en Z. ¿Ustedes creen que eso es real? Cuando viene un sismo, ese punto se va a mover en solo en solo 6 sentidos, perdón, en 3 dimensiones. Eso no es cierto, ¿o sí? No, si viene un sismo, esto se mueve para aquí, para allá, para allí, para donde pueda se mueve. Sube, baja, para donde pueda, ¿cierto? Entonces son hipótesis que nos simplifican los problemas y todas las vamos a tener. Sin embargo, esas hipótesis son validadas con ensayos de laboratorio, simplifican el problema porque si no sería un problema supremamente complejo de analizar, supremamente complejo de resolver, seguramente ni lo podríamos resolver, pero es muy acertado y muy acercado a lo que es realmente. ¿Listo? Entonces, esos son los principios básicos de los cuales estamos hablando. Nuestro tercer principio es que los materiales se consideran isótropos. Bueno, aquí esto de isotropía vamos a aplicarlo con lo que es nuestro concreto y con lo que es nuestro acero. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que en los análisis generales no se tienen en cuenta las diferentes propiedades en distintas direcciones del material. O sea, que se supone que las propiedades son iguales en todas las direcciones. ¿Y por qué estamos hablando de acero y concreto? Esto haciendo referencia, pues, obviamente a los materiales que utilizamos más en la ingeniería civil. O que más utilizamos en la ingeniería civil. ¿Por qué concreto y acero? Porque mi concretico y mi acero
pueden hacer las veces de que son homogéneos, son continuos y demás. Pero ahora imaginémonos el caso de la madera. ¿Qué va a pasar con mi madera? Entonces, pensemos que tenemos mi maderita A y mi maderita B. Digamos que geométricamente son las mismas, es la misma madera, no sé, cualquier tipo de madera que exista. Pero ¿qué va a pasar si yo tengo mi fibra la cual fue cortada, mi madera la cual fue cortada y sus fibras son paralelas? Y si tengo una madera de igual dimensión, de igual madera, pero sus fibras están paralelas. ¿Qué pasará si yo a estos dos tipos de madera les aplico una carga puntual en la parte superior? ¿Será que tienen las mismas propiedades? ¿Será que se comportan de la misma manera? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen, chicos? No, profe, no. Pues yo diría que no se comportarían de la misma manera. ¿No, cierto? Imaginemos que esto no es la madera que estamos hablando acá, sino que es un libro. Si yo coloco el libro, digamos, en el suelo, lo coloco hacia arriba, esto digamos que estas líneas verdes que estamos viendo son las hojas, y yo me paro y le genero una carga P, me paro encima. ¿Qué va a pasar con el libro? Me resiste, Se va, se abre, ¿cierto? no, se abriría así. Se abre Resiste para menos. cualquier. Pero ahora Profe, imaginémonos, ahí las que- vetas de las maderas es la resistencia como tal de la madera. Digamos que en las vetas horizontales, o sea, en teoría sería más resistente que las verticales al momento exacto, de ejercer una presión. claro. Pero ahora entonces, eso es lo que voy. Imaginemos que ya tenemos nuestro libro y lo estamos colocando es uno encima del otro. Me coloco un libro encima uno de otro. Y yo ya me paro ahí encima. ¿Qué va a pasar? ¿Si me resiste o no? Sí, señor. Ahí sí me resiste. Entonces lo que dice el compañero. Si yo aplico esta carga, lo más probable es que este tipo de configuración de mis fibras resista menos y se me genere una falla por alguna unión de esas fibras. Sin embargo, acá lo que espero es que resista más, una mayor carga axial P, y seguramente si esta carga es la misma y no es una carga considerable, pues aquí no va a pasar nada, que es el ejemplo que estamos viendo de los libros. Entonces, mi madera la vamos a considerar no como iso, sino anisotrópica. ¿Listo? Que las propiedades dependen de la dirección que yo esté tomando. Son diferentes, no son iguales. ¿Listo? En el caso de mi madera. Y eso haciendo referencia a los tres materiales que más utilizamos en un sistema estructural en la ingeniería civil. ¿Claro acá? Sí, señor. Perfecto. Otra consideración, otro principio, nuestro principio número 4, es que no se tiene en cuenta las fuerzas internas de tipo interatómico existentes en los materiales. Puede que estas se generen, puede que estas se estén dando, por ejemplo, porque el recubrimiento no fue el adecuado, una estructura posiblemente de contención de agua, mi acero sufrió corrosión, se están generando esfuerzos adicionales, o de pronto de la reacción química que se genera en el cemento, se generan otro tipo de fuerzas internas, y esto deriva en fallas en el concreto, pérdidas de resistencia en mi acero, pero eso aquí no me interesa. ¿Listo? Yo no considero esas fuerzas interatómicas, yo lo que considero son lo que genera las fuerzas, pero externas.
todo lo que viene externo y somete a cambios a mi material. Eso es lo que me interesa a mí como principio básico para mi resistencia de materiales. O sea, no me interesa las fuerzas interatómicas, no me interesa si, si se está generando una patología en ese material. Eso ya va a ser parte de otro tipo de estudio. Claro, eso genera esfuerzos, que serán conceptos que seguramente vamos a apropiar acá, pero en este caso, para los efectos de este curso, para los efectos de los cálculos, no me interesa eso. Yo no tengo en cuenta eso. Yo tengo en cuenta son lo que genere mis fuerzas externas. ¿Listo? Hasta acá vamos todos. ¿Hay alguna duda? No, no, señor, claro. Bien, profe. Listo. Vamos entonces con nuestro quinto principio, que será el principio de superposición. Entonces, aquí lo hacemos, o aquí cómo lo definimos, serán los efectos de un sistema de fuerzas sobre un elemento que vamos a considerar que son iguales a la suma de los efectos individuales de cada una de las fuerzas. Y eso yo siempre lo explico de la siguiente manera. Vamos a imaginar que tenemos nuestra viga clásica de estática. Una viga, la cual se encuentra simplemente apoyada y esta la sometemos a la acción, digamos, de dos fuerzas. Una carga uniformemente distribuida W y pongamos acá una carga uniformemente distribuida, no, una carga puntual. Digamos que esta carga estará ubicada en todo el centro de la luz. ¿Listo? Aquí vamos a decir que esto estará a L medios y que esto estará a L medios. Y que la distancia total entonces será una longitud L. Esta es mi viguita, dos condiciones de carga. Y me dice que sus efectos pueden ser iguales a la suma de los efectos individuales que genere cada fuerza. Quiere decir que si yo cojo esta viga y la represento como una viguita, con la acción de la carga uniformemente distribuida W, y tomo ahora la viga, le sumo la acción de esa misma viga, pero solamente con la carga puntual, y se suman sus efectos de manera independiente, voy a encontrar la representación para las dos actuando. Por ejemplo, en el caso de que quiera determinar sus reacciones en el punto A y en mi punto B, la reacción en A y la reacción en B. No tengo idea a qué valor son iguales, pero si me dice el principio de superposición que mirando esto de que estén en rango lineal y los esté analizando yo de manera independiente, yo sé que fácilmente la reacción para esta carga uniformemente distribuida en A y en B, yo ni siquiera necesito calcularla porque ya me la sé de memoria. Yo sé que esto va a ser igual en A W L medios y que mi reacción en B a tener una carga uniformemente distribuida va a ser lo mismo. Y también si miro esta carguita puntual actuando solamente sobre mi viga, yo sé
que mi reacción en A y en B, pues primero que son iguales, y que la reacción tanto en A como en B es igual a P medios. ¿Por qué? Porque esta carga está ubicada en toda la mitad de mi viga, ¿cierto? Eso es lo que yo sé. Ahora, ¿qué me dice la superposición? Ah, pues aplíquelo, súmelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a decir que en A y en B son iguales las reacciones, porque es simétrica esa viga, pero ¿qué va a ser igual? A WL medios más, que es el efecto que tengo en la carga uniformemente distribuida W, más P medios. Y eso entonces va a ser igual a RB y RA. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Cogí cada una de las vigas de manera independiente, las sumé sus efectos en cuanto a las reacciones y pude determinar lo que las dos están haciendo en conjunto sobre mi viga. Eso es el principio de superposición y nosotros lo podemos llegar a utilizar acá, sobre todo en la parte final del curso cuando hablemos de deformaciones y necesitemos evaluar las deformaciones para diferentes condiciones de carga en un elemento estructural. Entonces allí puede cobrar peso este principio. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, nuestro último principio, el cual vamos a trabajar nosotros acá y vamos a tener en cuenta, es el principio del científico francés Saint-Bernard. Obviamente, este principio no es solamente lo que estamos enunciando acá, sino es lo que vamos a ver más reflejado en esta primera parte del curso. Al igual que el principio de superposición, no se basa en solo eso que les estoy explicando, pero es lo que mayor aplicación le vamos a dar acá. Cuando se hable de este principio de Saint-Bernard, nos dice que cuando a un elemento estructural se le aplica una fuerza, los esfuerzos que están a causa, que esta causa en puntos suficientemente alejados de ella no depende de la forma concreta en que la carga es aplicada. En términos generales, como vamos a ver en principio del curso, una serie de aplicaciones que no van a corresponder específicamente a la ingeniería civil, sino en general, nosotros podemos aplicar este principio de la siguiente manera. Si tenemos una carga aplicada sobre mi elemento estructural, que está aplicada directamente sobre su sección transversal, que sería esta. O si por el contrario, pues aquí tenemos es un gancho y a este le aplicamos una carga P. El esfuerzo, ese sigma que vamos a ver nosotros ahorita, para efectos generales, no importa si está aplicada con este gancho o está aplicada directamente. Los esfuerzos en el elemento estructural como tal van a tener la misma representación porque no importa la forma concreta en que la carga es aplicada. ¿Listo? Eso es a lo que hace referencia este principio o lo que estamos mirando en este punto, porque no es solamente esto el principio de Saint-Bernard, eso hace parte de la distribución de esfuerzos, que es un tema un poco más avanzado, ¿listo? Pero en términos generales, o es la manera como yo lo explico para que lo entendamos en esta primera parte del curso. ¿Listo acá? Esos serán los principios básicos que vamos a tener en cuenta entonces nosotros en nuestra resistencia de materiales sin las cuales vamos a partir como hipótesis para nuestros problemas. Ahora vamos a ver conceptos fundamentales. Ahorita vamos a ver conceptos fundamentales. El primer concepto fundamental, o lo que nosotros dijimos que eran los conceptos en los cuales iba a girar nuestro curso, eran esfuerzos y deformaciones unitarias. Esos esfuerzos básicamente son dos. Esfuerzo normal, es el que vamos a explicar a continuación, y esfuerzo cortante. ¿De qué va a depender uno u otro? De la forma en que estamos aplicando nuestra fuerza sobre su sección transversal. ¿Listo?
Entonces, ¿qué dice acá? Siempre que los esfuerzos actúen en una dirección perpendicular a la superficie de corte se llamarán esfuerzos normales. ¿Qué es eso? Entonces, fijémonos acá. Si tenemos nuestro cilindrito, No, no sé. si tendremos nuestro cilindrito, nos vamos a decir que es un esfuerzo normal siempre y cuando cumplamos las siguientes características. Primero, esta fuerza va a estar aplicada de manera perpendicular a la superficie o a la sección transversal. Y eso que señalo acá con líneas moradas es la sección transversal de nuestro elemento. ¿Listo? Entonces la primera condición es que esa carga debe estar aplicada a 90 grados. Por eso lo llamamos esfuerzo normal. Cuando veíamos nosotros la normal en el cálculo vectorial, ¿a qué hacía referencia? ¿A qué hacía referencia, chicos? ¿A qué hacía referencia? La normal no era contraria al peso, creo que era. Al peso y a la gravedad. Pero digamos cuando sacaban la normal de dos vectores o cuando sacaban ¿qué condiciones o qué cumplía ese vector normal? Que era igual magnitud y dirección. Pero era, digamos, si nosotros hacíamos un producto cruz, ¿qué obteníamos? La normal tiene que ser perpendicular a la superficie. Eso. Perpendicular a ese plano de acción o a esa superficie. Por eso aquí llamamos esto esfuerzo normal. ¿Listo? Porque es perpendicular a esta sección transversal. Solo por eso. ¿Listo? El otro esfuerzo, que es el cortante, ya no va a ser normal, sino va a estar actuando de manera tangencial. Y esa va a ser la diferencia entre uno y otro, básicamente. Otra diferencia que tenemos nosotros es que este esfuerzo lo representamos con la letra griega sigma y es una fuerza sobre un área. Y si vemos acá esta área, hablan de A sub 0. ¿Por qué? Porque es una área inicial. Esto es un área inicial. A eso es que hace referencia esta área. Al ser sigma una fuerza sobre un área, entonces las unidades que yo voy a tener en el sistema internacional, ¿cuáles serían? Serían entonces unidades de fuerza sobre longitud al cuadrado. Y si yo quisiera ver esto en el sistema internacional, ¿cuáles serían las unidades de medida que yo tengo para ese esfuerzo normal? ¿Cuál es la unidad de fuerza en el sistema internacional? Newton. El newton, ¿cierto? Newton, profe. Correcto. El newton y las unidades de longitud al cuadrado, es decir, de área, ¿cuáles serían? Metro cuadrado. Metro cuadrado, centímetro cuadrado. Metro cuadrado. Metro al cuadrado, centímetro al cuadrado. Perfecto. Unidades de newton sobre metro cuadrado, ¿a qué equivalen? Joules. Al pascal, ¿cierto? Ah, no, sí, pero Al pascal. Pascal es una unidad de medida muy pequeña comparado con el orden de magnitud que vamos a trabajar en cuanto a nuestros esfuerzos sigma. Por lo que, cuando hablemos de esfuerzos, vamos a hablar
es de unidades en megapascales, seguramente, o kilopascales, que aquí hacen referencia a una y otra. Entonces, mi megapascal hará referencia a unidad de ¿qué? De meganewton sobre metro cuadrado. Y mi kilopascal, ¿a qué hace referencia? A kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Listo? Colocamos esto bien acá. ¿Qué pasa? No es la forma de verlo, pero sí es una forma de simplificar a veces la conversión de unidades en los problemas. ¿Y a qué hago referencia? A qué megapascal puedo decir que es una unidad. Voy a borrar acá. Que entonces matemáticamente va a dar lo mismo a decir newton sobre milímetro cuadrado. No es lo correcto, pero matemáticamente es igual. ¿Por qué? Porque si yo convierto de meganewton metro cuadrado a newton milímetro cuadrado, el valor va a ser el mismo. La conversión va a ser exactamente igual. Esto es lo mismo que representar megapascales. Pero para efectos prácticos, en algunos problemas, yo voy a utilizar esta forma de representar los megapascales con unidades de fuerza en newton y unidades de longitud en milímetros. ¿Listo? No es la manera correcta, vuelvo a repetir, pero matemáticamente es el mismo valor. Por lo tanto, nos va a servir para representar esa unidad de medida de mi esfuerzo. ¿Listo? Claro, porque es que esto sí lo utilizo bastante en los problemas que vamos a resolver nosotros acá, para que lo tengamos en cuenta. Listo. ¿Cuál va a ser la segunda consideración que nosotros vamos a tener? El primer principio que habíamos visto. ¿Cuál era ese primer principio? Que el material sea homogéneo. ¿Cuál será la tercera consideración que yo voy a tener en cuenta? Va a ser el segundo principio, que decía que mi material sea continuo, ¿cierto? La cuarta consideración que voy a utilizar yo es que mi barra sea prismática. ¿Y qué es eso que mi barra sea prismática? Que sea prismática le hará referencia a mi sección, a mi material en estudio, debe ser prismático para que se genere un esfuerzo normal. ¿Qué es eso que sea prismático? ¿Qué será eso, muchachos? Que tenga las mismas dimensiones en toda la sección, pues. Exacto. Que su sección transversal de inicio a fin sea igual. Es decir, si yo llego y mido aquí su ancho, ese ancho medido en la parte inicial, en la parte final, en la parte intermedia, no debe variar. Eso es a lo que hace referencia una sección prismática. Toda su sección transversal es constante. ¿Listo? Una sección no prismática, ¿cuál sería? Pues vamos a dibujar aquí la más sencilla, una sección cónica. Una sección cónica, ¿cierto? Esto sería lo más sencillo
de decir que no es prismático. ¿Por qué? Porque si yo mido su ancho aquí, mido su ancho por acá y mido su ancho acá, pues van a ser anchos que varían. Y una sección transversal variable es una sección no prismática. ¿Sí queda claro? Sí, sí, señor. Bien, aquí vamos todos. ¿Hay alguna duda? Pregunten, por favor. Bueno, y mi quinta consideración va a ser la siguiente. El punto de aplicación de esta fuerza en la sección transversal no debe ser otro sino el centroide. La fuerza se aplica en el centroide. Mi fuerza se aplica en el centroide. O digamos aquí P porque aquí lo tenemos como P. P lo aplicamos en el centroide y en ningún otro sitio. ¿Listo? Esas son las 5 consideraciones que vamos a tener en cuenta para llamar a un esfuerzo normal. Pero esta última, ¿por qué? Porque yo lo que voy a hacer referencia es lo siguiente. Si yo cortara mi sección transversal por algún punto, digamos por acá, yo lo que vería representado en cuanto a los esfuerzos son esfuerzos que van a estar de manera uniformemente distribuidos en su sección, en el cilindro, en este caso estudio. ¿Qué pasaría si yo mi fuerza no la aplico en el centroide, sino más bien esa fuerza la estoy aplicando por aquí, digamos, por aquí en una esquina? ¿Ustedes creen que la distribución de esfuerzos que voy a tener en mi cilindro es de manera uniforme? ¿Qué creen ustedes? No, profe, no sería uniforme, No sería porque la está uniforme. enfocando hacia un lado. Exacto. Es decir, esa concentración de esfuerzos que yo estoy viendo acá, pues ya no sería así, sino voy a dibujarla aquí sobre esta encima, pero para que la diferenciemos, pues seguramente mis esfuerzos aquí van a ser mayores y esto se va a ir reduciendo. ¿Sí? Es decir, no es continuo, no es uniformemente distribuido. Pero esa no es la suposición que yo hago al decir que mi fuerza es una representación de esto uniformemente distribuido por el área. Si yo multiplico el esfuerzo por el área, entonces lo que obtengo es un vector perpendicular a su sección transversal, y de aquí es donde sale esta fórmula que estoy viendo yo acá, donde digo que mi fuerza sobre el área, pero es el área inicial, porque ese es el esfuerzo ingenieril que más adelante vamos a explicar, es a lo que yo llamo un esfuerzo normal. Entonces esta será la primera representación que nosotros vamos a ver. Bueno, algo que antes de que se me olvide, seguramente en algunos textos vamos a encontrar, es que las unidades también las podemos ver en el sistema inglés. En mi sistema inglés, ¿cuáles serían esas unidades de fuerza sobre área o fuerza sobre longitud al cuadrado? ¿Cuál es la unidad de fuerza en el sistema inglés? ¿Las libras, profe? Libras, correcto. ¿Y de longitud al cuadrado? Sería pulgada cuadrada, ¿no, profe? Puede ser pulgada cuadrada o pie cuadrado, ¿cierto? Digamos que la manera en la que más la vemos son las pulgadas cuadradas. ¿Y esto qué es? Esto es lo que conocemos como el PSI. ¿Listo? Eso es lo que conocemos como mi PSI, para que también lo tengamos como referencia. Ahora, a veces puede llegar a aparecer algo que en vez de P le ponen aquí una K. ¿Y eso qué es? Pues es kilolibras sobre pulgada cuadrada. K de 6, para que no nos confundamos si nos llega a aparecer o P6 o K de 6 en los problemas
que podamos llegar a abordar nosotros en el curso. ¿Claros acá? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es el otro concepto fundamental y supremamente importante, del cual nos vamos a ir apropiando cada vez más. ¿Qué será? Ahorita hacemos un ejemplo. ¿Qué será entonces mi deformación unitaria? La deformación unitaria, cuando se habla del esfuerzo normal, es una deformación unitaria, pues una deformación unitaria normal. ¿Listo? Porque acompañada de todos los esfuerzos, de los esfuerzos normales, pues yo voy a tener una deformación. Mi esfuerzo, el que veíamos anteriormente acá, mi esfuerzo normal, este esfuerzo puede ser o un esfuerzo de tensión o puede ser un esfuerzo de compresión. Y dirán, pero bueno, si es una magnitud, ¿cómo los diferenciamos? Pues nosotros acá lo vamos a diferenciar por una convención de signos que vamos a tomar. Cuando hablemos que son esfuerzos de tensión, vamos a utilizar una convención de signos positiva. Y cuando hablemos de esfuerzos de compresión, vamos a utilizar una convención de signos negativa. ¿Pero por qué? Miremos otra vez nuestro cilindrito. Acá. Veamos nuestro cilindrito ahí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarle una fuerza. Veamos primero de tensión. Si yo le aplico una fuerza de tensión, lo que va a pasar con mi elemento estructural es que seguramente va a presentarse algo de este tipo. ¿Cierto? Donde, ¿qué va a pasar? Voy a tener una deformación debido a la aplicación de esta carga P, que es un alargamiento en ese material que se le va a sumar a la longitud inicial, longitud sub 0, pongámoslo acá, y va a ser entonces que, o con la cual la sumatoria entre mi longitud inicial y mi deformación va a ser igual a mi longitud final. Quiere decir que se está alargando, se tensiona. Por ser esta deformación, una deformación positiva, mi esfuerzo va a ser positivo, porque mi carga está actuando de abajo hacia arriba, es decir, esta carga es positiva en tensión. Y mi sigma será entonces positivo y representará una tensión. Ahora veamos la otra parte de este asunto. ¿Qué sería cuando tenemos una compresión? Cuando tenemos una compresión, entonces vamos a tener una carga P aplicada y lo que va a pasar es esto. Lo que va a pasar es que se reduce mi longitud inicial. ¿Cierto? Vamos a tener una deformación y vamos a obtener una longitud final, pero lo que está ocurriendo es que como se comprime, vamos a tener es una reducción en la longitud inicial. Y eso, por esa razón, al tener una carga actuando de
arriba hacia abajo, es una carga negativa, y la representamos con el signo negativo, que quiere decir que está generándose una compresión en mi elemento estructural. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la convención de signos que vamos a utilizar. Cuando yo vea un esfuerzo positivo, es una tensión, es decir, hay alargamiento, y cuando vea un esfuerzo negativo, hay compresión, es decir, es una reducción en su longitud inicial. ¿Listo? Eso era lo que me hacía falta por nombrar allí cuando hablábamos de esfuerzos normales. Ahora sí podemos pasar a lo que será nuestra deformación unitaria normal. Nuestra deformación entonces unitaria. Nuestra deformación unitaria normal es porque esta epsilon será asociada, esta letra griega, a el esfuerzo normal sigma. ¿Listo? Cuando veamos el otro tipo de esfuerzo, que es el esfuerzo cortante, será tau, y esto va a ser otra representación. ¿Listo? Epsilon siempre va a estar relacionada, entonces esa es la deformación unitaria normal, para que no nos confundamos allí. Y si nos damos cuenta, epsilon es igual entonces a una deformación sobre una longitud. ¿Sí? Es decir, podemos tener epsilon positivo, que estaría en tensión, o podemos tener un epsilon negativo, que estaría en compresión, acorde a lo que acabamos de explicar nosotros, ¿cierto? Acorde a lo que acabamos de explicar, que mi fuerza puede llegar a generar una reducción o un alargamiento en mi material. Esas unidades, entonces, nos van a determinar, nos van a decir que epsilon, al tener unidades de longitud sobre longitud, es una cantidad adimensional, ¿cierto? Epsilon, entonces, va a ser adimensional. ¿Cierto? Unidades de deformación son unidades de longitud, y unidades de longitud van a ser unidades en metros, o milímetros, o centímetros, hablando del sistema internacional, y como son ambas unidades de longitud, pues se cancelarán. Es decir, epsilon es adimensional. Sin embargo, la importancia de epsilon radica en su definición. ¿Cuál es? La deformación unitaria es la elongación, desplazamiento o acortamiento por unidad de longitud del elemento estudiado. Quiere decir que a partir de esta medida, yo puedo decir, pues si bien es adimensional, yo le puedo decir a mi epsilon, pues represéntese de alguna manera. En ocasiones se acostumbra a decir o a dejar unidades en epsilon de la siguiente manera: o milímetros sobre metro, o centímetros sobre metro, o metros sobre metro. ¿Pero para qué? Para poder representar o darle un peso a este valor y poder interpretarlo, digamos, de la mejor manera. Si por ejemplo tengo aquí, dibujemos una barrita. Dibujemos aquí una barrita. Cualquiera que sea. Y a esa barrita yo le voy a generar entonces una tensión. La barrita entonces se me deformó, ¿cierto? Tengo aquí su deformación y tengo aquí su longitud inicial.
Entonces yo digo, bueno, se me deformó un valor X, tengo una longitud X, y lo que obtuve como epsilon para este ensayo fue 0.07 milímetros de deformación sobre una longitud en metros. ¿Qué quiere decir eso si yo le doy estas unidades de milímetros sobre metro? Que se me va a deformar por cada metro. Por cada metro que yo tenga. Por cada metro que yo tenga de ese material, sea aluminio, acero, latón, concreto, lo que sea. Por cada metro de ese material se me va a deformar 0.07 milímetros. Es un acortamiento de elongación por unidad de longitud del elemento estudiado. En eso radica la importancia de mi deformación unitaria. Y obviamente a partir de la deformación unitaria, pues yo puedo representar eso mediante gráficos que me van a llevar a una correcta interpretación de todo lo que tengo ensayado en laboratorios. ¿Queda claro este concepto de deformación unitaria? ¿Hay alguna duda Sí, acá? señor. Listo. Esos dos conceptos son los que necesito que ustedes se lleven ya en su cabeza y que ya los empecemos a trabajar, y de aquí en adelante vamos a hablar de eso. Como les decía acá, nosotros a veces, bueno, estos valores son valores significativos, valores que nos aportan mucho para entender el comportamiento de los materiales, pero la mejor manera como tenemos nosotros los ingenieros de ver los resultados, de analizarlos, de poder sacar el mayor provecho es a partir de los gráficos, ¿cierto? Nosotros representamos todo en planos cuando queremos construir, y cuando queremos investigar o analizar, pues la mejor manera es en gráficos. Vemos acá entonces el gráfico esfuerzo de formación unitaria, típico para un acero estructural. Esto es a lo que vamos a llegar con nuestro primer ensayito. ¿A qué vamos a llegar? A establecer diferentes gráficos entre deformación y esfuerzo para diversos materiales. ¿Listo? A eso es a lo que vamos a llegar. Vamos a dejar hoy por acá, vamos a descansar y vamos a empezar a coger las fuerzas necesarias para este semestre académico que se nos viene. Este sábado tenemos clase normalmente, vamos a definir las fechas de los laboratorios. Espero que pues del grupo podamos sacar algunas personas que nos acompañen en los laboratorios. No es obligación para todos, pero sí sería bueno que una gran parte del curso nos acompañe. Vamos a ir de grupos reducidos. Y este sería el primer ensayo que vamos a explicar el día sábado. Y vamos a explicar obviamente esta gráfica y a entenderla sobre todo qué es lo que nos quiere mostrar. Y ver cuál es la diferencia entre esta línea que es continua y esta que es discontinua. Que está relacionado entonces con la definición que hoy dimos de esfuerzo normal. Entonces, chicos, vamos a dejar por hoy hasta acá. Si tienen alguna duda, por favor, la consultan. Algo adicional, consultémoslo de una vez. Vamos a dejar la grabación por acá para subir este video.